Como podemos ver en este trabajo, mis compañeros y yo les hablaremos sobre la enfermedad de la pielonefritis, que consiste en que es una enfermedad que genera gérmenes en la orina, y este trabajo consiste en saber todo acerca de esta enfermedad, desde su definición hasta cada uno de los apartados que deben tener sobre ellos. Si se les hablara de las partes más importantes y lo que debe ser de apoyo y el por qué, debemos saber sobre ella y su importancia. Mostramos cuáles son algunos de aquellos problemas en los que a las personas les debe importar saber. La importancia de saber acerca de ello es que aprendemos a conocer de esta enfermedad un poco. Por ejemplo, aprendemos cómo es que esta enfermedad se da en las personas y es necesario identificar aquella localización anatómica de la infección, utilizando aquellos síntomas clínicos, y es necesario exploraciones complementarias. Es importante saber sobre aquella información porque les explicamos sobre todo para prevenir, ya que de igual manera y tiene muchas personas que suelen tener esta enfermedad. Es muy importante recalcar que la detección precoz de la insuficiencia renal mejora su movilidad. Existen muy diferentes causas de la enfermedad renal crónica, siendo la hipertensión y la diabetes de las principales. Muy importante saber y checar si las personas padecen y seguir un tratamiento y llevar a cabo todo lo que se les recomienda, al igual que de supervisar y tener todo tipo de información que pudiera ayudar a la persona a verificar, y el objetivo que se aprende más sobre esto y aquellas personas pueden ayudarse ante tiempo y no llegar a contraer esta enfermedad. Y conforme vayan aprendiendo más y sea de suma importancia para la vida cotidiana, ya que estar enterados es algo muy bueno y trae beneficios para lograr ayudar a más personas con relativos a lo que es toda la información necesaria y adecuada para llevar una buena salud balanceada. Definición. Infección renal ocasionada por una infección bacteriana. La inflamación del riñón se debe a un tipo específico de infección del tracto urinario, ITU. La ITU suele comenzar en la útera o la vejiga y se extiende a los riñones. Los síntomas incluyen fiebre, misión frecuente y dolor en la espalda, los laterales o la ingle. El tratamiento incluye antibióticos y frecuentemente requiere la hospitalización del paciente. Las bacterias o los virus causan las infecciones renales. Los científicos creen que la mayoría de las infecciones renales comienzan como una infección de la vejiga que sube para infectar uno o ambos riñones. La mayoría de las veces, la causa de la infección son las bacterias que normalmente viven en el intestino. Puede haber también síntomas de cistitis como dolor al orinar y ganas de ir al cuarto de baño frecuentemente, incluso cuando la vejiga está vacía. Otra señal común es la presencia de sangre en la orina, hematuria, que se presenta normalmente como una orina color oscura. Epidemiología. Existe mayor prevalencia en mujeres que en hombres, siendo 12.5 casos por cada 10.000 habitantes para ellas y 2.3 para ellos. También varían según la franja de edad. Las mujeres jóvenes por su mayor actividad sexual y los ancianos y niños por sus cambios anatómicos y hormonales. Además, un 2% de las embarazadas desarrollan la enfermedad. Y existen diferentes factores de riesgo entre las que se pueden destacar por ser más comunes. El reflujo vesicouteral consiste en un reflujo persistente de orina desde la vejiga a las vías urinarias en sentido ascendente, con estancamientos de orina en la pelvis renal. La pielonefritis aguda corresponde a una infección del tracto urinario. Un 50% de las mujeres presentarán esta enfermedad a lo largo de su vida, siendo una de las infecciones bacterianas más frecuentes a las que se enfrentan un médico en atención primaria. Habitualmente la pielonefritis se produce porque los microorganismos presentes en el ano o en la vagina se propagan a la uretra, vejiga o uréter y ascienden hasta el riñón. La bacteria responsable de la cistitis suele ser el agente infeccioso implicado en la mayoría de los casos.
Fisiopatología. La pielonefritis ansiospermática es una enfermedad potencialmente mortal, cuya fisiopatología obedece a múltiples condiciones que resultan en la falta de flujo adecuado de la orina a través del sistema urinario, favoreciendo el sobrecrecimiento bacteriano y la posibilidad de un cuadro séptico severo. La pielonefritis es una infección urinaria que se define como la presencia de gérmenes en la orina. Habitualmente son bacterias, excepcionalmente como hongos o virus. Y en los factores de defensa del huésped. Una vez alcanzado el riñón, los microorganismos producen infección de la médula y papilas renales, estructuras que resultan particularmente sensibles debido al pH ácido, elevada osmolaridad y escasa perfusión sanguínea. Esas condiciones interfieren con varios mecanismos de defensa como la migración leucocitaria, leucocitos, la fagocitosis y el sistema del complemento. Favorecen la invasión tisular por los uropatógenos. La susceptibilidad del riñón a la infección no es uniforme. Un inóculo bacteriano pequeño es capaz de producir infección medular, mientras que es preciso un número de microorganismos 10.000 veces superior para infectar la corteza renal. Respuesta inmune a la infección. Y los estudios fisiopatológicos aportan evidencia indirecta de una respuesta inmune inespecífica, local y sistemática, así como una respuesta de tipo celular ante la colonización e invasión bacterianas. Pero pues hasta el momento no se ha podido dilucidar su función en la prevención de la infección de las vías urinarias. Es indudable que la magnitud de la respuesta humoral, sérica y urinaria es mayor en la pielonefritis que en la cistitis, dado el menor compromiso de las células inmunoreactivas en este último proceso. Diagnóstico de la infección renal pielonefritis. ¿Cómo diagnostican los profesionales de atención médica la infección renal? Para diagnosticar la infección renal, los profesionales de atención médica usan la historia clínica del paciente, un examen físico y pruebas. Un profesional de atención médica le preguntará al paciente si tiene antecedentes de afecciones médicas que lo hagan más propenso a desarrollar una infección renal. Durante el examen físico, el profesional de atención médica le preguntará también acerca de los síntomas. Si el paciente es hombre y el profesional de atención médica sospecha que tiene una infección renal, se podría hacer un examen rectal digital. Durante ese procedimiento, el profesional de atención médica le pide al paciente que se incline sobre una mesa o se acueste de costado y sosteniendo las rodillas cerca del pecho. Después de ponerse un guante, el profesional de atención médica le desliza un dedo lubricado en el ano para verificar si tiene la próstata inflamada o agrandada y está obstruyendo el cuello de la vejiga. ¿Qué pruebas usan los médicos para diagnosticar una infección renal? Los médicos pueden usar análisis de laboratorio o pruebas de diagnóstico por la imagen para diagnosticar una infección renal. Análisis de laboratorio. Los análisis de orina. Para un análisis de orina, el paciente recogerá una muestra de su orina en un recipiente especial en el consultorio del médico o de un laboratorio. Un profesional de atención médica analizará la muestra bajo el microscopio en busca de bacterias y glóbulos blancos que el organismo produce para combatir las infecciones. Las bacterias también se pueden encontrar en la orina de personas sanas, por lo que la infección renal se diagnostica con base en los síntomas y los resultados de los análisis de laboratorio. Cultivo de orina. Un profesional de atención médica podría ordenar un cultivo de orina para determinar qué tipo de bacteria está causando la infección.
Un profesional de atención médica puede ver cómo se multiplican las bacterias, generalmente en 1 o en 3 días, y luego puede determinar el mejor tratamiento. Pruebas de diagnóstico por la imagen. Un profesional de atención médica puede usar pruebas de diagnóstico por la imagen como una tomografía computarizada, imágenes por una resonancia magnética o ecografía, para ayudar a diagnosticar una infección renal. Un técnico hace estas pruebas en un centro para pacientes ambulatorios o en un hospital. También podría hacer una ecografía en el consultorio del médico. Un radiólogo lee las imágenes y hace un informe. No se necesita anestesia para este tipo de pruebas. Signos. Áreas del dolor: costado, espalda y pelvis. Circunstancias en que se presenta el dolor: al orinar, urinarios, infección de vías urinarias, micción frecuente, necesidad frecuente de orinar, orina con olor fétido, orina turbia o sangre en la orina. Todo el cuerpo: escalofríos, fiebre, fatiga, malestar o pérdida de apetito. Gastrointestinales: náusea o vómitos, y también son frecuentes y muy comunes la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los síntomas de una infección renal? Los síntomas pueden variar según la edad. Algunos de los síntomas podrían ser escalofríos, fiebre, dolor en la espalda, en el costado de la ingle específicamente, náuseas, vómitos, orina turbia, oscura, con sangre o ya sea con mal olor. Micción frecuente y dolorosa. Yo hablaré de los tratamientos. La aplicación del tratamiento es diferente dependiendo de la edad, localizando el tipo de infección y recurrencia. Se puede realizar distintas puntuadas en 7 métodos, tratamientos de 3 a 7 días, de 7 a 10 días, El tratamiento consiste en administrar un antibiótico anticíclico de baja dosis. Es una toma diaria, tiempo determinado. Tiene la ventaja que durante el periodo de determinamiento el paciente permanece libre de enfermedades. Debe hacer, si es posible, de forma consecutiva, eligiendo el mejor de aquellos a lo que esto se debe de hacer cultivos de orina y antigramina. La rehabilitación va dirigido a rehabilitar la función renal basado en una metodología que cambia el conocimiento y el método científico de la medicina alopática, la del hospital, con la metodología y conocimiento y experiencia ancestrales de la medicina alternativas, naturismo, herbolaria, acupuntura. Eso sobre la rehabilitación, sobre la función renal. La infección urinaria es la enfermedad más frecuente del aparato urinario y de todo el organismo, después de las vías respiratorias. En el mundo se estima en 150 millones el número de infecciones urinarias por año. En España incluye el 10% de las consultas del médico general y el 40% del urólogo. En el ámbito hospitalario es la infección más usual. Se debe calificar a toda infección desde una perspectiva pronóstica como no complicada, infección a febril en un paciente sin alteraciones estructurales o funcionales del aparato urinario. Complicada, pielonefritis o prostatitis o con alteraciones estructurales o funcionales renal, cálculo enfermedad renal quística, obstrucción, anormalidades anatómicas, vejigas, neurogena, cuerpos extraños, diabetes, embarazo y trasplante renal. ¿Qué hacer para prevenir que algún conocido o pariente le dé la pielonefritis? Bueno, en este caso se puede prevenir siempre intentando un tratamiento precoz y completando
malformaciones anatómicas, predisposiciones, reflujos y obstrucciones ureterales, entre otros. Y es que muchas infecciones renales comienzan con una infección de vejiga, por lo que la prevención de esta enfermedad, según los urólogos del hospital, la pielonefritis se puede clasificar. Es complicado terminar con la enfermedad. Otra cosa también, que en la orina podemos encontrar alteraciones en sedimento urinario que nos indica la existencia de la infección. También antes de la instauración del tratamiento antibiótico para que esté formado, para también poder identificar el germen causando y así el antibiótico pueda hacer una mejora en caso de que un pariente tenga la enfermedad. También para evitar la enfermedad se puede hacer por medidas de antibióticos posibles de forma selectiva, eligiendo mejor aquel del germen. Esto también nos puede servir para tener mejores tratamientos, y si aún no tienes la enfermedad, es seguro que vayas al médico y así mismo poder checarte si no tienes la enfermedad. A lo largo de este proyecto, también pudimos observar la importancia sobre la enfermedad de la pielonefritis, que fue saber acerca de qué es una infección bacteriana. De igual manera, pudimos ver la epidemiología, que es la infección en donde mayor prevalencia en mujeres que en hombres, siendo muchos casos por cada 10.000 habitantes para ellas y 2 de 3 para ellos. De igual manera, aprendimos sobre la fisiopatología, en donde dado caso a una enfermedad potencialmente mortal, cuya fisiopatología obedece a múltiples condiciones que resultan en la falta de flujo adecuado de orina a través del sistema urinario, favoreciendo el sobrecrecimiento bacteriano y la posibilidad de un cuadro séptico severo. Igual nos pudimos centrar en ver el diagnóstico, donde todos dirán y pedirán que hagas las pruebas para saber y detectar si existe una infección renal. Es posible que se te pida que lleves una muestra de orina para analizar si hay bacterias, sangre o alguna otra cosa como pus en la orina. También para que aprendamos sobre aquello debemos reconocer aquellos síntomas para saber y estar más pendientes de ellos. Observar cómo son cada uno de ellos. De igual manera debe llevarse a cabo un tratamiento para esta enfermedad y así poder reducirlo. Por lo tanto, con base a ello se lleva a cabo una rehabilitación asignada por aquella persona que de esto es basado en una metodología que combina el conocimiento y método científico de la medicina alopática. De aquella la infección urinaria es la enfermedad más frecuente del aparato urinario y de todo el organismo después de las respiratorias. Como también para prevenirla solo se debe seguir los siguientes casos y explorar aún más sobre la enfermedad, al igual que tener en cuenta que usar siempre un método de visualización. Todo este conocimiento adquirido y aprendido nos sirve bastante porque aprendimos más y tendremos en cuenta que esto nos servirá más adelante en nuestra vida cotidiana. Por si en dado algún momento de esto llega a ocurrir y tener ya las medidas preventivas y saber cómo realizar y posiblemente poder resolver en caso de que se llegara a presentar algún tipo como esto, y fue de suma importancia saber, ya que es un tema muy interesante y sobre todo es muy importante y muy bueno.